El libro de Marcos, capítulo 1, verso 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy me gustaría tratar sobre el tema el reino de Dios. Desde el inicio de su ministerio, Jesús sabía que venía a este mundo con la misión específica de establecer el reino de Dios. Jesús tenía dos naturalezas, una divina y una humana. Cristo trajo el reino de Dios al mundo en forma de hombre y no en su condición divina. Sabemos que Él pagó el precio muy alto por ello, pero lo hizo para que el reino de las tinieblas no tuviera influencia alguna sobre ninguno de ellos que habían creído a su evangelio. Salomón escribió: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Esto está en Eclesiastés, capítulo 5, verso 8. Cuando el rey Salomón hace esta observación del mundo, discierne que en el corazón del hombre ha entrado la sed de poder y la codicia por enseñorearse de los demás hombres, lo cual suscita un sinnúmero de injusticias, pero concluye diciendo que existe alguien que está por encima de todos y es quien vigila cada una de nuestras acciones. Dios está por sobre todos los reinos de este mundo, donde en primer lugar el reino eterno de Dios es predominante espiritual. En segundo lugar, el reino humano es la capacidad del hombre de valerse por sí mismo. En tercer lugar, el reino animal es la representación de la supervivencia. En cuarto lugar, el reino vegetal es la representación de la pasividad. Y como personas es obvio que pertenezcamos al reino humano. Sin embargo, algunos viven dependiendo de otros en una completa pasividad. Cristo vino a establecer el reino de Dios en esta tierra y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto está en Mateo capítulo 4 verso 23. El Señor sabía que para poder dar a conocer el evangelio debía predicarlo y esa fue la responsabilidad que el Señor dejó sobre sus discípulos antes de ascender al cielo, y por eso les dijo: por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Esto está en Mateo capítulo 28 verso 19. ¿Qué clase de hijo de Dios es usted? Que hoy pueda tomar la determinación de llevar el reino de Dios y su poder a cada lugar donde va. Charles Sturt fue un misionero inglés que sirvió fielmente en China, India y África. Su lema era: si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio que yo haga por Él es muy grande. La sinceridad de este lema fue puesta a prueba varias veces durante su vida. Nació en el año 1860 en una familia muy adinerada en Inglaterra. Creció, se convirtió en un excelente jugador de cricket, siendo capitán del equipo de su universidad, jugando partidos internacionales con el equipo de su nación. Después de su conversión al Señor, sintió el llamado de parte de Dios a la nación de China a seguir los pasos de Hudson Taylor. A pesar de la oposición de su familia, convencido de que seguía la voluntad de Dios, dejó su carrera, su nación e inició una obra misionera. Solía decir:
Algunos quieren vivir cerca del sonido de las campanas de una iglesia. Yo quiero colocar una tienda de rescate a 1 metro del infierno. 2 años más adelante recibió la herencia de su padre, aproximadamente $4 millones, y la entregó a ministerios misioneros, dejando un poco menos del 10% para su manutención. Muchos años más adelante, en el año 1910, a la edad de 50 años, de vuelta en Inglaterra por problemas de salud, fue llamado a servir a la nación de África. Y a pesar de la orden médica de no hacer este viaje, se fue dejando su esposa, sus hijos en Inglaterra. Sirvió al Señor a pesar de la debilidad de su cuerpo. Perdió casi todos sus dientes, sufrió ataques cardíacos, pero soportó la dificultad como un buen soldado de Jesucristo. En una carta que envió a su casa reflexionó acerca de estos 3 eventos que marcaron su vida. Como creo que está cerca mi partida de este mundo, tengo pocas cosas en las cuales gozarme, y estas son: que Dios me llamó a China y fui a pesar de la gran oposición de todos mis seres amados. Que con gozo actué como Cristo le dijo al joven rico que actuara. Que deliberadamente, siguiendo el llamado de Dios cuando estaba solo en un barco en 1910, entregué mi vida para su obra, que a partir de ese momento no fue solo para Sudán, sino para todo el mundo inconverso. Por lo tanto, mi único gozo es que cuando Dios me dio una obra para hacer, no me rehusé. Un día en julio del año de 1931, Charles Studd fue a casa para estar con el Señor que había amado y servido fielmente. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Padre, gracias porque tu infinito amor me alcanzó por medio de la cruz. Te agradezco porque Jesús, con su vida, muerte y resurrección, estableció tu reino en esta tierra. Y como siervo de Dios me dispongo a compartir todo lo que tú nos has enseñado desde que te conocimos y tu verdad. Por eso te digo, te amo Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.